Vamos a comenzar con el desarrollo del tema. En primera instancia, es bueno o corresponde hablar acerca de la transmisión digital como la base de todo este tipo de señales que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de transmisión digital, que como podemos visualizar en la imagen, que es normalmente muy usado en la actualidad, como es el caso de la comunicación satelital, la comunicación telefónica, la comunicación entre antenas, la comunicación en internet, el lenguaje que hablan las computadoras, entre muchos otros. Es el transporte de señales digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Las señales pueden llegar a ser binarias o cualquier otra forma de pulsos digitales de valores discretos. En ese sentido, la información de la fuente original puede estar en un formato o en una forma digital, o podría ser señales analógicas que son convertidas en pulsos digitales antes de su transmisión, para convertirse en señales analógicas nuevamente en la recepción. En los sistemas de transmisión digital se requiere la instalación física, como puede ser el caso de un cable metálico, un cable coaxial, entre otros, o por ejemplo un cable de fibra óptica, un enlace de fibra óptica para interconectar dos puntos dentro de un mismo sistema, los cuales se van a llegar a comunicar a través de pulsos que están contenidos en la instalación y que se propagan a través de estas líneas de transmisión. No obstante, de la misma forma puede llegar a ser de una manera inalámbrica, tal cual pues efectivamente hemos podido ver en esta imagen. Entonces, entre las características más puntuales que acabamos de mencionar en este tipo de comunicaciones, pues se encuentra estos tres puntos, ¿verdad? En este segundo ejemplo podemos ver la diferencia que existe entre una comunicación que emplea señal analógica y una comunicación que emplea señal digital. Como hemos dicho, en analógica estamos hablando de una señal sinusoidal donde efectivamente intervienen otros puntos que se tienen que analizar cuando se habla de este tipo de señales, que va desde la frecuencia, la amplitud o la fase. Mientras que cuando hablamos de señal digital, pues hablamos simplemente de pulsos. En este caso, un alto significa algo, un cero significa algo, que vamos a ver más adelante. Pero la diferencia básica entre estos dos tipos de señales que están siendo analizadas o se pueden llegar a ver desde un plano Y que está la amplitud y un plano X correspondiente al tiempo. Pasamos ahora a mencionar las ventajas más importantes de una transmisión digital. De la misma forma podemos ver aquí en un primer ejemplo, en esta imagen, una señal analógica que no es 100% una señal como hemos visto anteriormente, una señal sinusoidal limpia, sino que aquí presenta una elevación, luego tiende a mantenerse tal vez en un estado de transición hasta que finalmente vuelve a subir y luego volver a bajar para repetir otro ciclo. Mientras que aquí en la señal digital podemos ver simplemente pulsos que tienden a subir y luego a bajar, ¿verdad? Y son varios los pulsos que llegan a representar esta misma señal analógica una vez que ha sido pues convertida desde la señal analógica hasta la digital. Entonces, entre las principales ventajas que podríamos llegar a mencionar de este tipo de transmisiones, podemos mencionar la número 1, que es su inmunidad al ruido. Respecto a una señal analógica, este tipo de características en los pulsos digitales pues llegan a ser menos susceptibles a variaciones causadas por ruido, lo que las señales analógicas. Por ejemplo, en una transmisión digital no llega a ser necesario evaluar las características de amplitud, frecuencia y fase con tanta precisión como si lo requiere un análisis con transmisión de señal analógica. En lugar de ello, los pulsos recibidos se evalúan durante un intervalo preciso de muestreo.
y se hace una determinación simple para ver si el pulso está arriba o abajo o en un determinado nivel de umbral, donde no es importante la amplitud, frecuencia o fase exactamente de la señal recibida, tal cual pues hemos llegado a explicar antes, ¿no?, de la señal digital respecto a la señal analógica. Ahora, otra de las principales ventajas que presenta este tipo de transmisión es que las señales digitales se prestan mejor al procesamiento y multiplexado, que las señales analógicas. Otro ejemplo que puedes mencionar acá es que el procesamiento digital de la señal, también conocido como DSP o DSP, Digital Signal Processing, es el procesamiento de señales analógicas aplicando métodos digitales. En el procesamiento digital se llega a incluir lo que es el filtrado, la igualación, el desplazamiento de fase, entre otros, de manera que los pulsos digitales se pueden guardar con más facilidad que las señales analógicas. También existe la rapidez de transmisión de un sistema digital, se puede cambiar con facilidad para adaptarse a ambientes o entornos distintos y principalmente para interconectar distintas clases de equipos de red, como puede ser el caso, por decir, entre un router y un switch, que evidentemente, si hablamos del modelo de referencia OSI, pues están operando en dos diferentes capas, ¿no?, del modelo. Otra ventaja que podemos mencionar es que los sistemas digitales de transmisión son más resistentes al ruido que sus contrapartes analógicos. Por ejemplo, los sistemas digitales usan regeneración de señal y no usan amplificación de señal como ocurre con las señales analógicas. En ese sentido, el ruido producido en los circuitos de amplificadores electrónicos llega a ser aditivo y en consecuencia la relación señal-ruido se deteriora cada vez que se amplifica una señal analógica a través de su viaje entre dos puntos. Es así que la distancia total que puede transportar las señales analógicas está limitada por la cantidad de amplificaciones. Por otra parte, las regeneraciones digitales se muestran las señales de entrada con ruido y a continuación producen una señal digital enteramente nueva, con la misma relación señal-ruido que la señal original transmitida. En consecuencia, las señales digitales se pueden transportar a distancias mayores que las señales analógicas. Otra ventaja que podemos llegar a mencionar es que resulta más fácil medir y evaluar las señales digitales. En consecuencia, pues esto produce que sea mucho más sencillo comparar la eficiencia de un sistema digital alternativo con capacidades distintas de señalización e información que en sistemas equiparables analógicos que trabajan sí o sí con este tipo de señales. Y finalmente, entre una de las ventajas más recalcables, podemos llegar a decir que los sistemas digitales se adaptan más para evaluar el funcionamiento con errores, es decir, que se pueden detectar y corregir los errores de transmisión de señales digitales con más facilidad y mucha más exactitud que las que podríamos llegar a conseguir con sistemas analógicos. Entonces podemos efectivamente llegar a conocer estas ventajas cuando se trabaja con este tipo de señales que son digitales, los pulsos, en comparación a este tipo de señal analógica. No obstante, el hecho de trabajar con este tipo de señales también representa desventajas, que no son tantas, pero sin embargo son muy importantes de destacar, como es el caso primero. En la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente van a requerir un ancho de banda bastante mayor que una simple transmisión de señal analógica original. En ese sentido es importante destacar que el ancho de banda llega a ser costoso y además porque el uso de frecuencias es limitado. Entonces hay que tomar ese tipo de consideraciones cuando hablamos, por decir, de una señal o de una transmisión de telefonía móvil. Por ejemplo, al hablar, por decir, una red 4G o 5G, estas operan sobre determinados rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico destinados a este tipo de servicios.
Entonces, al ser algo limitado como esas frecuencias, pues hace que sea costoso el hecho de implementar estos sistemas digitales. Ahora, como segundo punto, tenemos que las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su transmisión y reconvertirse a la forma analógica en el receptor, necesitando evidentemente que se deban diseñar muchos más circuitos adicionales para conseguir esa codificación y decodificación de la señal de envío y pues en recepción, evidentemente. Como punto número 3 tenemos la transmisión digital requiere una sincronización precisa respecto al tiempo entre los relojes del transmisor y el receptor. Entonces los sistemas digitales requieren costosos circuitos de recuperación de reloj entre todos los receptores, de tal forma que al enviar una señal, tanto el emisor como el receptor tienen que estar sincronizados, ¿no? Tanto para el envío como para la recepción. Y finalmente, como punto 4, llegamos a decir que los sistemas de transmisión digital son incompatibles con instalaciones anteriores de transmisión analógica. Quiere decir que sí o sí requieren equipos que se encuentran dedicados o enfocados a trabajar con este tipo de señales, lo cual les hace pues incompatibles querer aplicar ese tipo de equipos para trabajar con lo que son señales analógicas o transmisión que trabaja con este tipo de señales. Una vez ya conociendo cuáles son las ventajas y desventajas de manera específica de la transmisión digital, pues son ventajas y desventajas que se aplican justamente a nuestro caso de estudio. Hablamos en primera instancia de la modulación de pulso, que la modulación de pulso llega a incluir muchos métodos distintos para convertir la información, que en este caso tenemos una señal analógica, que a través del proceso del muestreo podamos convertir en una secuencia de altos y bajos, o también conocido en una secuencia de pulsos. En ese sentido, existen 4 métodos principales para modular este tipo de señales, que simplemente nos vamos a enfocar a mencionar a las más importantes que intervienen en nuestro caso de estudio. Como va a llegar a ser el caso de la modulación por amplitud de pulso, que en este caso es conocido como PAM, Pulse Amplitude Modulation, y la modulación por código de pulso, que en esta oportunidad lo vamos a ver, que también es conocido como PCM. No obstante, toda esa familia de modulaciones parten de la idea principal, como les decía, trabajar con una señal de entrada analógica que a través de un proceso se pueda muestrearla y finalmente convertirla en una secuencia de pulsos. Estas van a diferir, toda esta familia de modulaciones, en el resultado final, que son los criterios o las consideraciones que llegan a tomar pues para efectivamente conseguir esa secuencia de altos y bajos. Es por eso que, hablando ya de codificación de pulso, como les decía, cada uno de esa familia de modulaciones de pulsos genera una salida diferente. Como podemos ver, tenemos nuestra entrada, que es el inciso A, una B correspondiente a un tipo de modulación, el C, el D y el E y el F, pero para nuestro caso de estudio lo único que nos interesa es hablar de PCM. Pero ¿qué es lo que interviene en PCM? Interviene la modulación PAM, que se trata o que varía la amplitud de un pulso constante y la posición constante de acuerdo a la amplitud de la señal analógica. A simple vista podemos ver que cuando sube la señal sinusoidal presenta un alto, y cuando baja pues el pulso tiende a ser más pequeño. Por eso que PAM significa modulación por amplitud de pulso. Nosotros nos vamos a enfocar en el inciso F, que es correspondiente a PCM.
pero que trabaja en conjunto, que toma en cuenta todo lo planteado por parte de PAM, de PAM, el inciso E. En ese sentido, PCM, que pasa por este mismo paso de muestreo, muestrea la señal analógica y la convierte en número binario en serie, de longitud fija para su transmisión. El número binario varía de acuerdo con la amplitud que es de la señal analógica. Entonces, ¿en qué interviene la señal PAM? El inciso E. La señal PAM se usa como forma intermedia entre la modulación PSK, QAM, para llegar finalmente a PCM. Aunque casi nunca PAM se va a llegar a usar por sí misma, las modulaciones, por ejemplo, PWM y PPM, que no van a ser explicadas a grandes rasgos, nos limitamos simplemente a mencionarlas en esta presentación. No obstante, si usted quiere saber un poco más de este tipo de modulaciones, le vamos a aconsejar algunos canales de compañeros que van a desarrollar esos temas para su conocimiento. Entonces, el enlace de esos canales van a estar en descripción de este video. Volviendo a nuestro tema de interés, estas modulaciones, aunque se van a llegar a usar en sistemas de comunicaciones de propósito especial, como es el caso, por ejemplo, de equipos militares, pero casi nunca se llegan a usar en sistemas comerciales. Por lo tanto, PCM es por mucho el método más frecuentemente empleado en modulación de pulso, y en consecuencia es uno de los temas de más interés, porque prácticamente lo podemos llegar a emplear o ver en muchos proyectos electrónicos. Como les decía antes, los demás pues se llegan a limitar a enfoques militares, uso de equipamiento militar. Bien, ahora centrándonos de manera un poco más específica en lo que es PCM, podemos ver en la imagen que tenemos una secuencia de cuantificación bastante importante cuando hablábamos o trabajamos con PCM. Entonces, la modulación por código de pulso PCM, habla un poco de historia, fue desarrollada en 1937 por AT&T en laboratorios de París y es empleada desde ese entonces hasta nuestros días. La modulación por código de pulso es la única de las técnicas de modulación por codificación digital que se usa para transmitir una señal digital. En ese sentido, el término modificación por código de pulso llega a ser algo equivocado hoy en día, porque en realidad no se llega a tratar de una forma de modulación haciendo un análisis mucho más profundo, sino que más bien es una forma de codificación de una señal entrante. Es por eso que la PCM, los pulsos son de longitud y amplitud fijas en un sistema binario en el que se presenta o existe la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada de tiempo que representa una condición de un 1 lógico y un 0 lógico. Por lo tanto, las anteriores técnicas que hemos llegado a mencionarlas, más no explicarlas, como es el caso de PWM, PPM y el caso de PAM, llegan a ser digitales, pero casi nunca son binarias, porque un pulso no representa un solo dígito binario, o en este caso conocido como bit, en estos tipos de modulaciones. Por ende, viendo o centrándonos en el gráfico que vemos, tenemos una señal analógica de entrada que llega a sampling circuit, que va a ser un circuito de muestreo. En este caso lo llega a muestrear la señal digital, llega a un cuantificador, pues para poder ya finalmente
transformar lo que es nuestra señal sinusoidal con base a los muestreos y finalmente tener nuestra señal PSM compuesta por altos. Alto, alto y finalmente va bajando. Entonces este tipo de señales ha sido altamente aplicada en redes telefónicas conmutadas, como es el caso hoy de un caso bien en particular como es Estados Unidos, que sigue empleando este tipo de tratamiento de señal en sus redes telefónicas conmutadas. Presenta una forma exacta de codificación y los pulsos son de longitud y amplitud fijas en un sistema binario en el que la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada de tiempo representa una condición de uno lógico y un cero lógico, como el caso del muestreo, ¿verdad? Tenemos altos y bajos que finalmente van a transformar, si vale el término, esta señal de entrada en esta señal de salida, que ya estaría perfecta para su envío. Caso contrario, cuando llega a recepción, pues efectivamente va a llegar este tipo de señales, que tenemos que hacer el proceso inverso en caso sea necesario para que pues vuelva a ser una señal analógica, ¿verdad? Bien, ahora basándonos en el muestreo PSM, que nos basamos en el gráfico que podemos ver en pantalla. Este gráfico muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema PSM considerado de un solo canal. En este caso, cuando hablamos de un solo canal, nos referimos a que es un sistema simplex que tiene un solo sentido. Y está conformado por lo que es un filtro pasabanda, pasa a un muestreo de retención que usa un pulso de muestreo para pasar a un convertidor analógico a digital y DC. Este pasa los datos paralelos a lo que es un convertidor de paralelo a serie, que tiene un reloj de velocidad de línea para que el código PSM en serie pase a una repetidora regenerativa. Luego el código PSM en serie va a pasar a una repetidora regenerativa otra vez. El código PSM en serie pasa a un convertidor de serie en paralelo, que está caracterizado por trabajar con un reloj de velocidad de línea, y todos estos datos en paralelo pasan a un reloj de conversión que alimenta a un convertidor digital a analógico para llegar a destino. El circuito de retención y llega a lo que es el filtro pasabajas hasta llegar a la señal de salida, que efectivamente es el receptor y ya tiene la señal analógica. En todo este trayecto es importante destacar el tipo de señales que se está empleando es la señal PAM, que hemos llegado a explicarla más anteriormente, y en todos estos bloques pues llegamos a trabajar con lo que es la señal PAM. Ya pasando lo que es el convertidor de paralelo a serie, trabajamos efectivamente con código PSM en serie hasta que finalmente pues el ciclo llegue a repetirse, y trabajando nuevamente en estos bloques con lo que es la señal PAM y finalmente llegar a destino con la señal sinusoidal. Como se ha mostrado en este sistema, tenemos un filtro pasabanda que se va a encontrar limitada, técnicamente hablando, a la frecuencia de señal con la que está trabajando la señal analógica de entrada, al intervalo de frecuencias de banda de voz, que por ejemplo estas van desde los 300 a 3000 Hz. Entonces el circuito de muestreo y retención va a llegar a mostrar en forma periódica la señal analógica de entrada, la cual la llega a convertir en muestras y en una señal PAM de varios niveles. En consecuencia, la conversión analógico a digital ADC convierte esas muestras PAM en códigos PSM paralelos, que se convierten a su vez en datos en serie en el convertidor de paralelo a serie. A continuación salen de la línea de transmisión las repetidoras. De la línea de transmisión las van a llegar a regenerar en forma periódica esos códigos PSM. En ese sentido, pues el receptor, el convertidor serie paralelo, va a llegar a convertir los datos serie de la línea de transmisión de códigos PSM paralelos. El convertidor digital analógico
convierte esos datos de código paralelo PSM a señales PAN, nuevamente, de varios niveles, de acuerdo con la retención y el filtro pasabajos, que lo regresan a una señal PAN en su forma analógica original. Entonces todo el proceso que pasa en un sistema básico de un solo canal simplex, cuando estamos hablando de muestreo PSM. No obstante, cuando hablamos de PSM, que existen varios canales, pues el proceso que cada uno va a llegar a desarrollar o llevar adelante para envío de señal, pues efectivamente va a ser la misma, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son el muestreo PSM, y haciendo mayor énfasis en aquellos circuitos PSM básicos que se llegan a aplicar. En un circuito de muestreo PSM, la función del circuito de muestreo en un transmisor PSM es tomar una muestra periódica de señal analógica de entrada, de manera que esta varía en forma continua, será analógica, y convertirle esas muestras en una serie de pulsos que se puedan convertir con facilidad en código PSM binario, para que el circuito ADC o el conversor analógico digital pueda convertir finalmente la señal en código binario. La señal debe ser relativamente constante. En caso no lo sea, antes de que pase este conversor analógico digital, antes de que termine esa conversión, la señal cambiaría y el conversor analógico digital trataría en forma continua de seguir los cambios analógicos y nunca llegaría a estabilizarse en algún código PSM ya definido. Entonces los principales circuitos, o también conocidos por otros autores como las técnicas de muestreo, llegan a ser dos principales. Hay dos técnicas básicas para llevar a cabo la función de muestreo y retención. Uno que va a ser el caso del muestreo natural, que es la imagen que podemos visualizar, y el muestreo de parte plana, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El muestreo natural que se ve acá se va a llegar a dar cuando se muestrean las partes superiores de la forma de onda analógica, que se muestrean y conservan su forma natural, su forma de onda de entrada. Es decir, cuando un pulso de muestreo es alto, sin embargo, cuando es bajo, se permite que la señal de entrada pase inalterada por el amplificador de salida y llegue a la entrada del conversor analógico digital. Entonces la forma de la señal se llega a dar como podemos ver acá. La forma de onda de entrada, lo que se llega a tomar son los pulsos de muestreo, si siempre tiene que trabajar con eso, y lo que llegamos a tener es la forma de onda de salida. Por cada pulso, mientras esté la onda sinusoidal en esta forma, pues los pulsos van a ir ascendiendo, y mientras vaya bajando, pues efectivamente los pulsos van igual, representan un alto y un bajo, pero ya están pues mucho más bajos, ¿no?, que los primeros pulsos. Entonces, en el muestreo natural, el espectro de frecuencias de salida muestreada es distinto al de una muestra ideal. Quiere decir que no es como una sola línea y los pulsos pues salen efectivamente como el pulso de muestreo, sino que salen como la forma de salida que podemos ver acá. Entonces, la amplitud de los componentes de frecuencia obtenidos con pulsos angostos y el ancho finito es menor para las armónicas altas, de acuerdo con la función seno de x sobre x que se llega a emplear en este tipo de casos. Esto altera el espectro de frecuencias de información y hace necesario usar igualadores de frecuencia, quiere decir también conocidos como filtros de compensación, antes de la recuperación mediante un filtro pasabajos. El método es uno de los métodos más comunes empleados. Entonces está compuesto por todas estas etapas que hemos mencionado antes. Tenemos la entrada, una señal analógica, el amplificador de entrada, lo pasa este pulso de muestreo, que es con un interruptor compuesto por un transistor GFET, lo pasa un amplificador de salida y finalmente tenemos la señal muestreada haciendo el análisis
que va a trabajar en función de este gráfico que hemos explicado y podemos ver acá abajo del circuito. Como segundo circuito o alternativa, llegamos a tener que es el método más común para muestrear las señales de voz en PSM, que es el muestreo de parte plana, que está compuesto por un circuito mucho más pequeño que tiene menos componentes en comparación al anterior. Esto se logra mediante un circuito de muestreo y retención. El objetivo es de muestrear de forma periódica la señal analógica de entrada que cambia en forma continua y convertir esas muestras en una serie de niveles de señal PAM de amplitud constante. Ese muestreo de parte plana se va a llegar a alternar entre el espectro de frecuencias e introducir un error llamado error de abertura, que evita que el circuito de recuperación en el receptor PSM reproduzca con exactitud la señal analógica original. En ese sentido, la magnitud del error depende de cuánto cambia la señal analógica durante la toma de las muestras. Mediante la toma de las muestras. Entonces, el circuito está conformado, como podemos ver, con amplificadores operacionales. Tenemos un transistor GFET que va a trabajar con los pulsos de muestreo. Tenemos un condensador para finalmente tener la salida de señal PAM. En la manera de trabajo o la forma con la que trabaja con estas señales es la siguiente. Tenemos la forma de la onda de entrada, tenemos el pulso de muestreo, el tiempo de abertura que mencionábamos, Q1 activo, que quiere decir cuando tenemos un alto, el tiempo de conversión, que va a ser durante todo ese tiempo va a ser un bajo hasta tener otro alto. Entonces, cuando llega a tener los pulsos de muestreo, cuando la señal sinusoidal pasa por sus distintas fases, se podría llegar a decir, cuando está subiendo y cuando está bajando, pues cuando está por este proceso representa un alto, y cuando está por este proceso de la señal sinusoidal, pues representa otro estado, por lo cual se representa con un alto. El capacitor, por ende, este capacitor C1 va a llegar a cargarse cuando tengamos un tiempo de muestreo, lo cual se va a ir descargando a medida que efectivamente lleguemos a tener otro alto. Entonces, todo este proceso de pérdida es donde va a trabajar el transistor, teniendo estos dos altos en cambio de fase que tiene efectivamente nuestra señal sinusoidal. La muestra de señal analógica de entrada, el pulso de muestreo y la forma de onda que se desarrolla a través del condensador. Es importante que la impedancia de salida del seguidor de voltaje Z1 y la resistencia Q1 estén activados, sean lo más pequeñas posibles. Con eso nos aseguramos que la constante de tiempo denotada por RC de la carga del capacitor se mantenga muy corta y permita al capacitor que se cargue y descargue con rapidez durante el corto tiempo de adquisición que se va a llegar a denotar o nombrar con el tiempo de adquisición, esa parte de carga y descarga. Entonces, la caída rápida de voltaje del capacitor inmediatamente después de cada pulso de muestra se debe a la redistribución de la carga a través del condensador. En ese sentido, la capacitancia entre los electrodos y la compuerta del FET se pone en serie con el condensador 1 cuando el FET está apagado, y así funciona con una red capacitiva divisora de voltaje. También llegamos a notar algo bastante importante, que la descarga gradual del capacitor que podemos ver en esta imagen, que transcurre durante un tiempo de conversión, se va a llegar a llamar pérdida, y se debe a que el capacitor se descarga a través de su propia resistencia de fuga y a la impedancia de entrada del seguidor de voltaje denotado por Z2. Por lo anterior, es importante que la impedancia de entrada Z2 y la resistencia de fuga del condensador C1 sean lo más altas posibles para conseguir que se trabaje con la señal de esta manera. En esencia, los seguidores de voltaje Z1 y Z2 llegan a tener el trabajo de aislar el circuito de muestreo y retención, denotados por Q1 y C1 de los circuitos de entrada y salida. Entonces, estos dos
son las opciones de muestreo más empleadas. No obstante, este circuito de onda de entrada, circuito de muestreo y retención, es la más empleada que la anterior. Ahora hablamos de lo que es la frecuencia de muestreo y nos vamos a basar en las figuras que podemos ver en pantalla. Aquí aplicamos lo que es el teorema de muestreo de Nyquist, que establece la frecuencia mínima de muestreo denotado por Fs, que se puede usar en un determinado sistema PSM para que una muestra se reproduzca con exactitud en el receptor. Se debe muestrear cuando menos 2 veces cada ciclo de la señal analógica de entrada denotados por Fa. En consecuencia, la frecuencia mínima de muestreo es igual al doble de la frecuencia máxima de entrada, por ejemplo, de audio. Si Fs es menor que Fa, se llega a reproducir distorsiones. A esa distorsión la vamos a llegar a conocer como distorsión por alias o por doblez en la imagen. De modo que la frecuencia de muestreo mínima de Nyquist tiene que seguir con esta regla. Fs, la frecuencia mínima de muestreo en Hz, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que se debe muestrear. Entonces, siguiendo esos criterios, vamos a hablar ahora, o nos centramos en esta imagen correspondiente a espectro de salida de un circuito de muestreo y retención con distorsión y sin distorsión. Entonces hablamos, en esencia, un circuito de muestreo y retención es un modulador prácticamente de señal AM. El interruptor es un dispositivo no lineal que tiene 2 entradas, como la mayoría de circuitos cuando hablamos de modulaciones, ¿no? La señal de entrada y la señal moduladora. En este caso, el pulso de muestreo y la señal analógica de entrada son las señales de las que estamos hablando. En consecuencia, entre esas dos señales va a haber un mezclado no lineal que podemos visualizar en la figura 1, hablando de una señal de audio que están pasando que estamos analizando en base a las frecuencias. En este caso hablamos de la frecuencia A, que es la frecuencia de entrada de la señal de entrada, y F es de la frecuencia mínimo que tiene que haber de muestreo. Entonces, por cada FA de la señal de entrada va a existir un Fs que las va a muestrear. En este caso la está muestreando en la parte central de la señal a ser muestreada, y va a estar denotado por la primera muestra Fs, la segunda muestra 2 Fs y la tercera muestra 3 Fs. En consecuencia, entre esas dos señales que hemos dicho que va a haber un mezclado, existe esta representación del espectro de salida en un circuito de muestreo y retención en el dominio de las frecuencias, justo donde estamos trabajando. Entonces, en la salida se incluye las dos entradas originales de audio y la frecuencia fundamental de pulso de muestreo. Entonces, sus frecuencias de suma y de diferencia llega a estar denotado por Fs más menos Fa, tal cual por cada muestra podemos ver efectivamente que se cumple eso. 2 Fs, en este caso la siguiente muestra, menos Fa, la frecuencia de la señal de entrada. Por lo tanto, Fs tiende a ser más Fa. En la salida se va a llegar a incluir las entradas originales, como decíamos, y las frecuencias de suma y diferencia. Entonces tenemos todas las armónicas de Fs y Fa que están denotadas por números, es decir, por cada muestra tenemos el primer Fs, después pasamos al 2 Fs y finalmente al 3 Fs, etcétera, ¿no? Si llega a haber muchas más señales a ser muestreadas, pues efectivamente vamos a llegar a tener 4 Fs, 5 Fs y demás. Y sus productos cruzados correspondientes, que son estos. En este caso, la siguiente muestra, 3 Fs menos la frecuencia de muestreo. Y el estado anterior,
o el muestra anterior que tenemos, que es 2fs más fa, de tal forma que podríamos decir que en este punto es lo mismo decir la siguiente muestra 3fs menos fa es lo mismo que decir 2fs más fa, y así sucesivamente vamos a pasar a medida que se llegue a tomar muchas más muestras. Entonces, con cada pulso de muestreo es una forma repetitiva de onda que va a estar formado por una serie de ondas sinusoidales relacionadas armónicamente. Cada una de estas ondas sinusoidales tenga una amplitud modulada por parte de una señal analógica y produzca una frecuencia de suma y diferencia simétrica respecto a cada una de las armónicas de Fs. Cada frecuencia de suma y diferencia que se genera va a estar separada por su respectiva frecuencia central por Fa, la frecuencia de la señal de entrada, mientras que Fs va a llegar a ser menos del doble de Fa. Ninguna de las frecuencias laterales de alguna de las armónicas va a llegar a estar en las bandas laterales de la otra armónica. Esto no va a llegar a suceder. Ahora, basándonos en este ejemplo B, las muestras que podemos ver es el resultado de una frecuencia analógica de entrada mayor que Fs dividido entre 2, que modula a Fs. Las frecuencias laterales en una armónica pues se van a llegar a pasar o despliegan hacia la banda lateral de otra armónica. En consecuencia, la frecuencia que pasa por ese alias o por un alias de reproducción de la señal de entrada, si una frecuencia lateral alias de la primera armónica se pasa al espectro de audio, no se va a llegar a poder eliminar por ningún filtrado o por cualquier otra técnica de esa parte. Tenemos zonas, anchuras que representan distorsión por alias, que sucede en algunas situaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la señal que va a llegar a salir? Pues directamente, como es este caso, o realmente entra así la señal, sino lo que va a llegar a pasar es lo que acabamos de mencionar antes. Entonces, el resultado final efectivamente tiende a ser el que podemos ver en el inciso A. Y en el inciso B, haciendo un análisis mucho más específico de cómo es que está entrando la señal y cómo es que están trabajando, pues efectivamente esta parte de las otras señales a ser muestreadas pues no se llegan a visualizar en el resultado final. Simplemente es como un alto, viene hasta este punto, otro alto de la siguiente muestra y así, ¿no? Entonces, de la señal sinusoidal, que efectivamente, si hablamos desde este seno, tiende a subir hasta este punto, de aquí tiende a bajar. Entonces, estas son las muestras que se han llegado a tomar en esa transición de la señal sinusoidal, ¿no? Entonces, son prácticamente el análisis del muestreo que se tiende a hacer. Ahora hablamos de lo que es el espectro de salida, representado efectivamente por esta imagen, que nos dice lo siguiente. En esta imagen lo que se puede visualizar es una muestra en un código PCM, denotado por un número determinado de bits, en el que se está empleando el número de bits número 3. Se está empleando n igual a 3, que se usa el bit más significativo para representar el signo de la muestra, donde un 1 lógico es igual a positivo y un 0 lógico es igual a decir negativo. Entonces, los dos bits restantes van a llegar a representar la magnitud. Entonces, con 2 bits para la magnitud hay 4 códigos posibles para números positivos y 4 para números negativos. En consecuencia, hay un total de 8 códigos posibles cuando estamos hablando de trabajar con 3 bits. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos nuestra frecuencia de alias, que está en los 3 kHz, y entre cambiar de un estado a otro, que es el bajo, pues existe otra frecuencia de 5 kHz. Como estamos trabajando con 3 bits, pues nos basamos
en esta tabla que pueden visualizar acá, donde hemos dicho todos los valores posibles que tenemos para los próximos 2 bits. Entonces, con este tipo de tablas que trabajamos. Ahora vamos a hablar del código binario reflejado. En la anterior figura, en esa tabla hemos podido hablar de un código binario reflejado. A excepción del bit del signo, los códigos de la mitad inferior de la tabla son imagen especular de los de la mitad superior. Si los códigos negativos se doblaran y se superpusieran sobre la parte superior, la de los códigos positivos coincidirían en forma perfecta. También en el binario reflejado hay 2 códigos asignados a 0 voltios. En este caso, los códigos asignados cuando trabajamos con 3 bits, para este rango que se encuentra el 0 va a ser 100 y 000, para lo cual va a trabajar con más 0 que está en el eje positivo, que va a estar en Y positivo, trabaja 100. Cuando hablamos de 0 en el eje Y negativo, hablamos de 000. Para este ejemplo que podemos ver en esta imagen, la magnitud del tamaño mínimo de incremento es de 1 voltio. Por consiguiente, el voltaje máximo que se puede codificar con este esquema es más 3 voltios. Donde, hablando como trabajamos con 3 bits, al ser 3 voltios se representa con 1, 1, 1. Y cuando bajamos en el eje Y negativo con menos 3 voltios, se trabaja con 0, 1, 1. Si la magnitud de la muestra es mayor que el intervalo máximo de cuantización, se va a llegar a representar la distorsión por sobrecarga, pero también se llama limitación de pico. Entonces, a la asignación de magnitudes absolutas en códigos PSM se les llama cuantificación. La magnitud del tamaño mínimo de escalón o incremento se llama resolución y es de magnitud igual al voltaje de bits menos significativo, es decir, B sub ISB, o la magnitud del tamaño mínimo del escalón del convertidor analógico digital. En este caso tenemos, ya hablando para su conversión, tenemos T1, T2, T3, que hemos dicho que en cada cambio que está pasando la señal analógica, que está subiendo, bajando, pues se va a tomar una muestra, ¿no? Una muestra cuando está en su voltaje máximo en esta parte, su voltaje mínimo, y aquí su voltaje cuando está tendiendo a subir otra vez. Entonces la resolución es el voltaje mínimo distinto de 0 voltios que puede decodificarse en el convertidor de digital a analógico, también conocido como DAC, en el receptor. Mientras menor sea la magnitud del tamaño mínimo del escalón, la resolución será menor. Tendremos a cambio mayor fidelidad con el intervalo de cuantificación reproducida, que es reproducida por parte de la muestra analógica real. Entonces son los tiempos de muestreo, y mientras esté en estado alto, pues efectivamente está trabajando con 3 bits, los cuales están representados por estos números que podemos ver en este caso. Cuando llega a los 3 voltios, que es su amplitud máxima, pues como hemos dicho, está trabajando con 1, 1, 1, ¿no? Entonces son los intervalos de muestreo. Esta es la señal que tenemos a la salida y esto es su código, sus códigos, y hablando de los bits, y hablando efectivamente de los bits. En base a la anterior tabla hemos visto que hablamos de 3 bits, 3 posibles valores que llega a tener dos posibles valores que llega a tener cada bit, pero en conjunto estos formaban distintos valores cuando hablamos de los 3 bits, ¿no? Que cada secuencia de sus valores posibles pues generaba una salida, intervalo de voltajes de entrada que llegaba a ser codificado. Por ejemplo, cualquier voltaje entre más 0.5 y más 1.5, 0.5 y 1.5, será convertido al código 011 porque está dentro de ese rango.
Entonces todo el voltaje desde más 1.5 a 2.5 será codificado dentro del rango 110, porque se encuentra dentro de ese rango, ¿no? Entonces cada código tiene un intervalo de cuantificación igual a más o menos la mitad de la resolución, a excepción de los códigos para 0 voltios y menos 0 voltios. Entonces los códigos de 0 voltios tienen cada uno un intervalo de entrada solo de la mitad de la resolución, pero como hay dos códigos para 0 voltios, el intervalo de 0 voltios es también más o menos la mitad de la resolución. Por lo tanto, por lo anterior, el voltaje máximo de entrada del sistema es igual al código para la máxima magnitud más la mitad del voltaje de bit menos significativo. Entonces este tipo, cuando se muestra la señal sinusoidal, trabajamos con estos códigos en base a los bits que estemos llegando a trabajar. En este caso estamos llegando a trabajar con 3 bits, entonces esos intervalos se van a llegar a denotar por cada una de estas secuencias de bits que hemos llegado a explicar. Hemos llegado a explicar efectivamente. Muy bien, ahora pasándonos tal vez un poquito más de manera específica a esta señal, o basándonos a esto, esta señal. La señal muestrada analógica de entrada, el pulso de muestreo de la señal PM correspondiente al código PCM y la señal PCM. La señal analógica se va a llegar a muestrear 3 veces, como pueden ver, T1, T2, T1, T2 y T3. La primera muestra T1, donde el voltaje analógico es exactamente más 2 voltios, el código PSM que corresponde a la muestra 1 es 110. La muestra 2 toma el momento T2 cuando el voltaje analógico es menos 1 voltio. Por lo tanto, el código PSM va a corresponder a 001. Para determinar el código PSM en una muestra determinada, tan solo se divide el voltaje de la muestra entre la resolución. Se convierte en código binario el número de n bits y se le agrega el bit de signo. Para la muestra 1, el bit de signo es 1 e indica un voltaje positivo. En cuanto a la magnitud de 10, que corresponde a un binario, a un 2 binario, 2 por 1 voltio es igual a 2 voltios, y por lo tanto tenemos la magnitud de muestra. Entonces en la siguiente muestra, en la muestra 3, se toma el tiempo T3 y en ese momento el voltaje es más 2.6 voltios aproximadamente. En código PSM se refleja para 2.6 voltios es igual, que decir 2.6 dividido entre 1 es igual a 2.6, porque no hay un código para esta magnitud. Si se usan conversiones analógicas a digital aproximadamente sucesivas, se redondea la magnitud de la muestra hasta el código válido más cercano, en este caso 111 o más 3 voltios, como podemos ver en este ejemplo. Esto se produce un error cuando se reconvierte el código analógico en el DAC o en el DAC del receptor. A este error se le llama error de cuantificación. El error por cuantificación equivale al ruido blanco aditivo que altera la amplitud de la señal. Así como este ruido, el error por cuantificación se puede sumar o restar a la señal real. En consecuencia, el error por cuantificación también se le llama ruido de cuantificación, y su magnitud máxima es la magnitud del voltaje de incremento mínimo, que está denotado por B sub HLI dividido entre 2. Por ejemplo, QE 1 voltio dividido entre 2 o 0.5 voltios quedaría como resultado, ¿no? Una vez explicado ya esta imagen y todo lo que interviene, pasamos a la siguiente, que muestra la función de transferencia de la entrada en función a la salida para un convertidor lineal analógico a digital, que a veces se llama cuantificador lineal. Como allí se ve en la primera parte, para una señal analógica de entrada, es decir, una rampa, en este caso, la señal cuantificada
es una escalera, como se ve en la siguiente, como se ve en este caso, ¿no? El error máximo de cuantificación es igual para cualquier magnitud de la señal de entrada. Entonces, haciendo un análisis un poco más concreto, tenemos que una señal analógica de entrada, que en este caso es una rampa, y la señal analógica se va a llegar a muestrear de este caso, como en este caso, como una escalerita, y al final tenemos ya la señal cuantizada, no, otra forma de decirlo. Tenemos el error máximo negativo de cuantificación, el error máximo positivo de cuantificación, que se realiza el análisis efectivamente en la señal positiva, y el error de cuantificación. Entonces la señal de salida tiende a ser como esta señal rampa, ¿no? Tenemos dos formas de muestrear, en este caso dos ejemplos, cuando se trata de una señal sinusoidal y cuando se trata de este tipo de señales, en este caso una señal de entrada rampa, y tenemos aquí su salida. Entonces la forma en la cual se muestrea y las salidas que tenemos, ¿no? Altos y bajos, y aquí una rampa que efectivamente igual a altos y bajos, pero tiende a ser alto y bajo por un pequeño lapso de tiempo para volver a subir, bajar, subir, bajar. Esa es la forma que está formando y se denota así. Ahora hablamos del rango dinámico, que en este caso nos referimos a la cantidad de bits PSM transmitidos por muestra, donde queda determinado por algunas variables en las que están la amplitud máxima admisible de la señal de entrada, posible entre la mínima posible para poder decodificar la señal DAC. La ecuación que se tiende a aplicar es DR igual voltaje máximo dividido entre voltaje mínimo, donde voltaje mínimo es igual a la resolución y voltaje máximo es igual al máximo voltaje que se puede decodificar del DAC, el conversor digital analógico. Entonces tenemos que finalmente la ecuación va a estar denotada por DR igual a voltaje máximo dividido entre la resolución. Para explicar de una manera un poco más concreta lo que hemos visto en esta ecuación, nos pasamos al primer gráfico, que tiende a ser o que es la señal de entrada PAM con los pulsos de muestreo y la señal PAN. Aquí nos muestra la misma señal analógica de entrada, pero muestreada con más frecuencia. Se ve que al reducir el tiempo en que de las muestras, es decir, al aumentar la frecuencia de muestreo, se produce una señal PAN que se asemeja más a la señal analógica original de entrada. Sin embargo, también se debe notar que al aumentar la frecuencia de muestreo, no se llega a reducir el error de cuantización de las muestras. Entonces es algo que se puede destacar de este tipo, ¿no? Como podemos ver, el muestreo y finalmente nuestra señal de salida. Entonces todo esto vamos a llegar a trabajar en base a una tabla, tal cual es el caso del intervalo dinámico en función de la cantidad de bits PSM. Cuando nosotros hablamos de una cantidad de bits PSM denotado por n, si hablamos de 3 bits, como hablamos anteriormente, tenemos 8 niveles. 2 a la 3 es igual a 8. Tenemos 8 niveles para los bits, que hablando en intervalo dinámico en dBs, tenemos un intervalo dinámico de 18.1. Entonces nos basamos en esta tabla efectivamente para tener esa información. Cuando queremos trabajar simplemente con 2 bits, vamos a tener 2 niveles que se van a aplicar a nuestro muestreo, a nuestra cuantificación, lo cual repercute en tener un intervalo dinámico de 12 dB, y así sucesivamente para cada nivel, de tal forma que es lo que podemos destacar: mientras más nivel de bits, más cantidad de bits, muchos más niveles y por ende mucho más intervalo en dB, es lo que vamos a llegar a tener. Entonces normalmente cuando trabajamos con este tipo de tratamiento a la señal de entrada, en muchos de los casos normalmente llegamos a trabajar desde 3 bits, 4 bits, pero esto efectivamente depende de la aplicación a la cual lleguemos a
tener al entorno en el cual queramos aplicar este tratamiento de señal, ¿no? Para determinar eso. Ahora hablamos de la eficiencia de cuantificación, la eficiencia de cuantificación y eficiencia de codificación. Entonces aquí es lo que nos referimos efectivamente cuando hablamos de esto. La eficiencia de codificación es un índice numérico de la eficiencia con la que se usa un código PCM. Es la relación de la cantidad mínima de bits necesarios para lograr un cierto intervalo dinámico entre la cantidad real de bits PCM que se van a llegar a usar. Entonces la ecuación que nosotros llegamos a aplicar en esos casos es la que podemos ver acá. Eficiencia de codificación, la cantidad mínima de bits incluyendo los bits de signo, dividida entre la cantidad de bits incluyendo los bits de signo, el bit de signo, multiplicado por 100 para poder conocer qué tan eficiente va a llegar a ser la codificación. Ahora, refiriéndonos a la relación señal a ruido de cuantificación, en un esquema de codificación PCM, por ejemplo de 3 bits que son dentro de los más comunes, el cambio de magnitud entre dos códigos sucesivos cualesquiera va a llegar a ser igual a la magnitud de su error de cuantificación, que también va a llegar a ser la misma. En este caso el ruido máximo de cuantificación es el voltaje de bit menos significativo dividido entre 2. Por consiguiente, la peor relación de voltajes de señal a ruido de cuantificación, SQR, de señal de cuantificación, se va a llegar a representar cuando la señal de entrada tenga una amplitud mínima, como puede ser el caso de cuando hablamos de 3 bits 101, 001, que se va a encontrar dentro de ese rango en base a la tabla que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la relación SQR en el peor de los casos tiende a representarse con dos ecuaciones, cuando hablamos de amplitud máxima y cuando hablamos de amplitud mínima y cuando hablamos de amplitud máxima. Que en caso de hablar de amplitud mínima está representado por voltaje mínimo dividido entre el voltaje de ruido de cuantificación igual a voltaje ISB dividido entre voltaje ISB dividido entre 2, como hemos visto en los anteriores ejemplos, ¿verdad? Que en este caso nos da un valor de 2 y en este caso un valor de 6, hablando de un ejemplo que emplea 3 bits. Entre la relación señal a distorsión queda representada finalmente por esta ecuación que podemos visualizar en este caso, donde cada elemento de la ecuación podemos visualizar que es como R resistencia, B voltaje RMS de la señal, Q intervalo de cuantificación, B elevado a 2 R potencia promedio de la señal, Q potencia promedio del ruido de cuantificación en watts. Entonces eso es todo por mi parte. Para conocer un poco más de este tipo de tratamiento de la señal, pues les invito a seguir porque van a continuar explicando mis compañeros. Bueno, vamos a continuar con lo que es la relación de señal a ruido de cuantización. La relación de señal a ruido de cuantización es una medida de qué tan fuerte es la señal en comparación con el ruido introducido por la cuantización. Bueno, se define, ¿no?, de esta siguiente manera, que es esta fórmula. Que la relación de señal a ruido de cuantización es igual al voltaje de la señal sobre el voltaje del ruido de cuantización. Bueno, el ruido de cuantización, es el error, ¿no?, introducido cuando una señal analógica se convierte a digital debido al redondeo a los niveles de cuantización más cercanos. Esta es la peor relación, que es la señal mínima. Cuando la señal tiene su amplitud mínima, se representa con los niveles más bajos y el voltaje mínimo es el voltaje de bit menos significativo, es esta parte, y el ruido de cuantización máximo es sobre 2, ¿no? Esto significa que en el peor de los casos la señal es solo 2 veces mayor que el ruido de cuantización. En la parte de mejor relación, esta es cuando la señal tiene su amplitud máxima, se representa con los niveles más altos. Vamos a suponer que el voltaje máximo es de 3 voltios.
el ruido de cuantización sigue siendo sobre 2, ¿no? Entonces 3 sobre 0.5, bueno, 3 sobre 2 sería 0.5, nos da 6. Y esto significa que en este caso la señal es 6 veces mayor que el ruido de cuantización. Cuando la señal es pequeña, el ruido de cuantización tiene un impacto más significativo, dando una relación señal a ruido de cuantización baja. Y cuando la señal es grande, el ruido de cuantización tiene un impacto menor, dando una relación más alta. Bueno, mejor calidad, ¿no? Ahora aquí tenemos la comparación de códigos PCM lineales y no lineales. Bueno, en esta gráfica podemos ver lo que es, tiene dos partes, ¿no? Lo que es la codificación, bueno, lineal y no lineal. En la lineal, la cuantización tiene espacios iguales, ¿no? Y entre los niveles de cuantización, bueno, esto significa que todos los valores de la señal reciben el mismo nivel de precisión sin importar su amplitud. Y bueno, es simple de implementar, pero en señales con amplitudes pequeñas el ruido de cuantización es más notorio. Y en la no lineal, los niveles de cuantización no están espaciados uniformemente, ¿no? Y hay más niveles en las señales débiles y menos en las señales fuertes. Esto mejora la relación señal-ruido, señal a ruido en señales baja amplitud, lo que es útil en transmisión de voz y audio. En sí, la codificación lineal se usa cuando toda la señal necesita la misma precisión, y la codificación no lineal se prefiere en aplicaciones como telefonía para mejorar la calidad en señales bajas. Bueno, ruido de canal inactivo. Bueno, es el ruido, ¿no?, generado cuando no hay señal de entrada. En PCM ocurre por fluctuaciones térmicas o errores en la cuantización. Y bueno, en esta gráfica podemos ver que la cuantización tiene, en esta parte, que la cuantización tiene niveles equidistantes, ¿no? Y bueno, esto genera ruido de cuantización incluso cuando la señal es muy pequeña, y al decodificar la señal este ruido se convierte en fluctuaciones no deseadas. Bueno, en esta parte, ¿no? Bueno, este es el ruido, ¿no? Es más perceptible cuando no hay señal activa o en segmentos de baja amplitud. En esta parte, bueno, aquí los primeros niveles de cuantización son más grandes, es decir, el paso de cuantización no es homogéneo. Esto reduce la sensibilidad a señales pequeñas, evitando, ¿no?, evitando la generación de ruido cuando el canal está inactivo. Bueno, aquí podemos ver que no hay ruido, ¿no?, decodificado en ausencia de señal. Bueno, el ruido del canal inactivo se produce cuando el sistema de cuantización introduce fluctuaciones incluso en ausencia de señal real. Bueno, ahora, métodos de codificación. Un método es la codificación de nivel por nivel. Bueno, cada nivel de cuantización se asigna directamente a un código binario específico. Este es un método simple donde cada muestra de la señal se representa de manera individual, sin dividirla en partes más pequeñas. La codificación de dígito por dígito. Bueno, cada valor cuantizado se convierte en código binario y luego se transmite dígito por dígito, bit a bit. Se usa para mejorar la eficiencia de transmisión y permitir una mejor corrección de errores en algunos sistemas.
Y la codificación de palabra por palabra se transmite el código completo de cada muestra como una sola unidad palabra de código. Permite una reconstrucción precisa de la señal y se usa en sistemas donde la velocidad de transmisión es suficiente para mantener palabras completas. Bueno, aquí tenemos la compresión y expansión, ¿no? Bueno, la ley A. Bueno, en esta figura, bueno, en los sistemas de compresión y expansión, las señales analógicas de mayor amplitud se comprimen, ¿no? Es decir, se amplifican menos que las de menor amplitud antes de su transmisión. Bueno, sí, antes de su transmisión. Bueno, en esta figura podemos ver que, bueno, se puede ver, ¿no?, el proceso de compresión y expansión. Una señal de entrada de 50 decibelios de intervalo dinámico se comprime a 25 decibelios para su transmisión, ¿no? Y después se expande a 50 decibelios en el receptor. Y bueno, en PCM se puede lograr, ¿no?, la compresión y expansión mediante técnicas analógicas y digitales. Los primeros sistemas PCM usaban compresión, expansión analógica, mientras que las modernas usan la digital, ¿no? Históricamente se implementó, ¿no?, la compresión analógica usando diodos de diseño especial intercalados en la trayectoria de la señal analógica en el transmisor PCM antes del circuito de muestreo y retención, ¿no? Bueno, en esta figura vamos a ver aquí lo que es está constituido por la entrada analógica. Bueno, aquí se recibe, ¿no?, la señal analógica que debe digitalizarse. Luego pasa por lo que es el filtro pasabandas. Aquí se eliminan componentes de frecuencia no deseados para evitar el aliasing, ¿no? Y luego está el compresor analógico. Aquí se reduce, ¿no?, el rango dinámico de la señal. Luego está lo que es el circuito de muestreo y retención. Bueno, aquí convierte la señal continua en una secuencia de pulsos. Luego está el convertidor analógico digital, donde transforma la señal en una secuencia binaria. Y por último, en esta parte está lo que es el convertidor paralelo a serie, donde convierte los datos digitales de formato paralelo a serie para su transmisión. Luego, por último, está lo que es el medio de transmisión, ¿no? La señal PCM viaja en formato digital a través de una red de transmisión. Después de la transmisión está lo que es la serie PCM. Bueno, aquí llega al receptor, ¿no?, y se convierte nuevamente a un formato paralelo. Y eso, ¿no?, lo que es el convertidor de serie a paralelo. Aquí restaura la estructura de datos binarios en paralelo. Luego pasa a lo que es un convertidor digital analógico. Aquí reconstruye la señal en forma de pulsos. Luego viene a lo que es el circuito de retención, donde suaviza, ¿no?, la transición entre muestras para obtener una señal más continua. Luego está lo que es el expansor analógico. Aquí restaura el rango dinámico original de la señal comprimida en el transmisor. Luego pasa a lo que es el filtro pasabandas. Aquí filtra cualquier ruido o componente no deseado generado en el proceso de conversión, toda esta conversión. Y por último es la salida analógica, ¿no? Se obtiene la señal reconstruida lo más parecida posible a la original. Ahora vemos lo que es la compresión-expansión o la ley de micro, donde nos da esta fórmula, ¿no?, para esta compresión, que es la amplitud de la salida comprimida, que va a ser igual a velocidad,
la amplitud máxima de la entrada analógica no comprimida por logaritmo natural de 1 más el micro por la amplitud de la señal de entrada sobre la amplitud máxima de la entrada analógica. Todo eso sobre logaritmo natural de 1 más el parámetro, ¿no? Ahora tenemos lo que es el error porcentual. Bueno, para fines de comparación se usa la siguiente, esta fórmula, ¿no? Para calcular el porcentaje del error introducido por la compresión digital. Esta sería nuestra fórmula. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, nuestra fórmula es el porcentaje del error es igual al valor absoluto del voltaje de transmisión menos el voltaje de recepción sobre el voltaje de recepción por 100. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice el porcentaje máximo de error se presentará con el número más pequeño en el subsegmento inferior de cualquier segmento. Como no hay error de compresión en los segmentos 0 y 1, el porcentaje máximo de error en el segmento 3 se calcula como, así, de esta siguiente manera. Un código de 12 bits transmitido, tenemos esta secuencia de bits, luego está otra secuencia igual, y esta es la magnitud del error. Entonces sustituimos a la fórmula anterior que habíamos visto, que para el voltaje de transmisión sería esta de transmisión desde aquí, porque es sí, introducimos y de binario a números sería 64 menos 66 y todo eso nos da un resultado de 3.03%. Esto es para un segmento 3 de 64, ¿no? Ahora para el segmento 7 tenemos los siguientes códigos y sustituyendo igual tenemos un porcentaje de error de 3.03%. Entonces nos dice que aunque la magnitud del error es mayor para el segmento 7, el porcentaje del error es igual. El porcentaje máximo de error es igual para los segmentos 3 y 7 y en consecuencia la degradación de la relación es igual para cada segmento. Luego tenemos lo que es la velocidad de PCM de la línea. La velocidad de la línea es tan solo la frecuencia con que los bits PCM serie salen sincronizados del transmisor a la línea de transmisión, ¿no? O la frecuencia con la que los bits PCM se sacan sincronizados de la línea de transmisión y pasan al receptor. La velocidad de la línea es directamente proporcional, ¿no?, a la frecuencia de muestreo y la cantidad de bits en el código PCM comprimido, y esta sería nuestra ecuación: velocidad de la línea igual a muestras por segundo por bits por muestra, en donde la velocidad de la línea de transmisión de bits, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En un sistema PCM de monocanal, ¿no?, con una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo y un código PCM comprimido de 8 bits necesario, entonces nos da una velocidad de línea de 64.000 bytes por segundo. Continuando con la presentación, ahora veremos PCM de modulación delta. La modulación delta es una técnica de transmisión digital, donde se usa un código PCM de un solo bit para representar señales analógicas. A diferencia de la PCM convencional, que se usan varios bits para indicar magnitud y signo, en la modulación delta solo se envía un bit por muestra. 1 si la muestra actual es mayor que la anterior y 0 si es menor. Esto simplifica el procesamiento y la transmisión de datos. El transmisor con modulación delta
convierte una señal analógica en una señal digital, usando un proceso de muestreo y comparación. Primero, la señal analógica se muestrea y se convierte en una señal PAM, modulación por amplitud de impulso, que luego se compara con la salida de un convertidor digital a analógico, un DAC. El contador de subida y bajada almacena el valor de la muestra anterior y lo ajusta en cada ciclo del reloj. Si la muestra actual es mayor, el contador incrementa su valor y se transmite un 1 lógico. Si es menor, el contador disminuye su valor y se transmite un 0 lógico. Este proceso se repite en cada pulso de muestreo, permitiendo que la salida del DAC siga la señal analógica con pequeños incrementos o decrementos. En un caso ideal, el DAC se ajusta de manera precisa para seguir la forma de la señal de entrada. En la figura 15-20 se muestra el funcionamiento ideal de un codificador por modulación delta, donde cuando se ve estos pequeños incrementos, los pulsos son 1, ¿no? Y cuando dan los decrementos se vuelven 0. Y estos son las salidas del DAC. Receptor con modulación delta. El diagrama de bloques de un receptor con modulación delta es casi idéntico al del transmisor, pero incluye un decodificador que recibe los unos y ceros lógicos. El contador se incrementa o decrementa según la señal recibida, y la salida del DAC del codificador es igual a la del DAC del transmisor. Problemas con la modulación delta. Sobrecarga dependiente. Ocurre cuando la señal de entrada cambia demasiado rápido para que el DAC la siga adecuadamente, como se muestra en la siguiente figura. Acá tenemos una elevación tan rápida que el DAC no la puede seguir, y también un decremento rápido y el DAC no lo puede seguir. Para evitar esto, se puede aumentar la frecuencia del reloj o incrementar el tamaño del paso mínimo. Ruido granular. Se presenta cuando la señal de entrada es relativamente constante, pero la señal reconstruida tiene pequeñas variaciones que no estaban en la original. Como se muestra en la figura 15-23, el ruido granular es similar al ruido de cuantización en PCM convencional. Se puede reducir disminuyendo el tamaño del paso, pero con esto aumenta el riesgo de sobrecarga dependiente. Por lo tanto, se necesita un equilibrio entre la resolución de paso pequeño para reducir el ruido granular y un paso grande para evitar la sobrecarga dependiente. PCM de modulación adaptativa. La modulación delta adaptativa es una versión del sistema de modulación delta en la que el tamaño del escalón del DAC se ajusta automáticamente según la característica de la señal analógica de entrada. Cuando la salida del transmisor es una secuencia de unos y ceros consecutivos, significa que el DAC no puede seguir la señal analógica correctamente, lo que indica que existe una posibilidad de sobrecarga dependiente. En estos casos, el sistema aumenta automáticamente el tamaño del escalón, aumentando aún más. Por el contrario, cuando la salida tiene una alternancia de unos y ceros, hay una alta probabilidad de ruido granular. En este caso, el sistema reduce el tamaño del escalón para minimizar el error, como se ve en la imagen. En la delta adaptativa se va modificando, ¿no?, el tamaño de los pasos para reducir el ruido granular y para evitar la sobrecarga dependiente. Un algoritmo frecuente para este modulador es aumentar o disminuir el tamaño del escalón del DAC en un factor de 1.5 después de 3 unos o ceros consecutivos. Existen varios algoritmos que pueden ajustarse según los requisitos específicos del sistema. Ventajas. El ajuste dinámico del tamaño del escalón mejora la eficiencia de la modulación delta al adaptarse tanto a señales con cambios rápidos como a aquellos con variaciones suaves. Modulación por código de impulso diferencial. La modulación por código de impulso diferencial de PCM fue diseñada para aprovechar las redundancias entre las muestras sucesivas en señales como la voz, donde a menudo hay poca diferencia entre las amplitudes de las muestras consecutivas.
En lugar de transmitir el valor completo de cada muestra, solo envía la diferencia con la muestra anterior. Esto reduce la cantidad de bits necesario para transmitir la señal. Transmisión de pulsos. La señal analógica de entrada se limita a la mitad de la frecuencia de muestreo y se compara con la señal acumulada anterior en un diferenciador. La diferencia entre las señales se codifican por PCM y se transmiten. El convertidor analógico digital en DPCM es similar al de PCM convencional, pero suele utilizar menos bits por muestra. El receptor de DPCM convierte cada muestra recibida de nuevo a una señal analógica, la guarda y la suma con la siguiente muestra recibida para reconstruir la señal original. Esta integración puede hacerse en forma analógica o digital, dependiendo del sistema. Las ventajas del DPCM permiten una transmisión más eficiente de señales como la voz, reduciendo la cantidad de datos necesarios al aprovechar la redundancia entre muestras consecutivas. Interferencia entre símbolos. Es un fenómeno crítico en sistemas de transmisión digital, especialmente cuando se usan filtros pasabajas no ideales y cuando hay limitaciones de ancho de banda en el canal de comunicación. En la figura 1528 muestra una señal de entrada de un filtro pasabajas ideal, que es una secuencia binaria aleatoria sin retorno a cero. Cuando un filtro pasabajas ideal procesa esta señal, como se ve en la figura 1528b, la señal de salida se mantiene perfectamente alineada con los pulsos de entrada, alcanzando su valor máximo en el centro de cada intervalo de muestreo. Sin embargo, en un sistema real con un filtro pasabajas imperfecto, como se muestra en la figura 1528c, se observa una distorsión. Los pulsos no llegan a su valor máximo en el momento exacto del muestreo, y los lóbulos secundarios, debido a la limitación de ancho de banda, interfieren con los pulsos siguientes, causando interferencias entre símbolos. ¿Qué es la ISI? La interferencia entre símbolos ocurre cuando los pulsos sucesivos se superponen o interfieren debido a una respuesta imperfecta del sistema, lo que causa que la señal en un intervalo de muestreo se vea afectada por pulsos previos. La ISI es especialmente relevante en sistemas de transmisión con canales de banda limitada y respuesta de fase no lineal, donde los pulsos rectangulares se distorsionan a medida que el ancho de banda del canal se reduce. A medida que la distorsión de fase se incrementa, el pulso se inclina y afecta el siguiente pulso, lo que puede causar diafonía entre canales multiplexados por división de tiempo. Causas principales de la ISI. Imprecisión en sintonía. Si la frecuencia de transmisión no coincide con la frecuencia de señalización diseñada para el canal, puede producirse errores de sintonización. Aunque estos errores son generalmente pequeños, en los receptores pueden ser más significativos debido a la interferencia del ruido de señal recibida. Ancho de banda insuficiente. Si el ancho de banda del canal es menor que la frecuencia de Nyquist, la señal no puede transmitirse adecuadamente. La reducción del ancho de banda aumenta la probabilidad de ISI, ya que el canal no puede pasar correctamente todos los detalles de la señal. Distorsión de amplitud. Los filtros usados en canales de comunicación, aunque limitan la banda y eliminan ruido, pueden alterar la amplitud de los pulsos si la respuesta de frecuencia del canal no es la esperada. Esto puede resultar en pulsos que no alcanzan su máximo en momentos correctos, creando distorsión en la señal transmitida. Para corregir esta distorsión se emplean igualadores de amplitud. Distorsión de fase. Los pulsos son una superposición de ondas senoidales armónicas. Cuando las relaciones de fase entre estas ondas se alteran, se producen distorsiones de fase. Estas distorsiones ocurren cuando las diferentes frecuencias experimentan diferentes retrasos en la propagación por el canal de transmisión. Para compensar esta distorsión se usan igualadores de fase que pueden ser ajustados manualmente o de una forma automática para adaptarse a las variaciones de la transmisión. Patrones de ojo de transmisión digital.
Los patrones de ojo son una herramienta fundamental para evaluar la eficiencia de un sistema de transmisión digital. Se utiliza para mostrar los efectos de las degradaciones que los pulsos experimentan durante su transmisión y regeneración, proporcionando una visión clara de la calidad de la señal en el receptor. Un parámetro de ojo se visualiza en un osciloscopio. La señal recibida se muestra en la entrada vertical, mientras que el reloj de símbolos se conecta a la entrada de disparo externo. Este patrón permite superponer las combinaciones de formas de onda en los intervalos de señalización adyacente, lo que facilita la observación de los efectos de la degradación de los pulsos. En un sistema de múltiples niveles, habrá m-1 ojos separados, representando diferentes amplitudes ideales. Las líneas horizontales corresponden a las amplitudes ideales como -1 y +1, y las líneas verticales corresponden a los tiempos de decisión ideales. Características del patrón de ojo. El ojo es el área central, que debe permanecer abierta para asegurar la correcta regeneración de los pulsos sin errores. La abertura del ojo es un indicador de la calidad de la señal y de la sincronización en el sistema de transmisión. Si la señal está libre de distorsión, el ojo estará completamente abierto. Sin embargo, las imperfecciones como la interferencia entre símbolos puede reducir la abertura. La degradación de ISI, que se mide con la ecuación H mayúscula menos H minúscula, donde H mayúscula es la abertura vertical ideal y H minúscula es la abertura vertical degradada. Una abertura reducida indica que la presencia de ISI o problemas en el filtrado. Degradaciones en el patrón de ojo. En la figura se observa que la abertura del ojo es aproximadamente 90% en el centro, lo que indica que una degradación menor por ISI debido a un filtrado imperfecto y a las características no ideales de amplitud y de fase del sistema. También se puede observar que los pulsos no cruzan la línea horizontal de 0 en los múltiplos exactos del reloj de símbolos, lo que se denomina inestabilidad de transición de datos. Esta inestabilidad puede afectar el reloj del sistema, lo que si es demasiado severo puede reducir significativamente la eficiencia de las selecciones regenerativas. Potencia de señales digitales binarias. Las señales digitales binarias pueden originarse en diversos tipos de fuentes de datos, lo que hace que la secuencia de bits sean impredecibles. Sin embargo, para simplificar el análisis de la señal, se asume que las probabilidades de que un bit sea 1 o un 0 son iguales. En este contexto, se puede calcular la potencia promedio de la señal, que se moldea con una secuencia continua de unos y ceros alternados. La potencia de la señal digital binaria se calcula mediante la ecuación 15-15, donde t es el periodo de integración y f de t es la señal. Si la salida es periódica con periodo t0, la ecuación se reduce a el siguiente: un medio de t0 de t0 1 sobre t0, la integral desde menos t0 medios hasta t0 del voltaje al cuadrado. Para pulsos rectangulares de amplitud b y la relación de ancho de pulso igual a tau sobre t, donde tau sobre t es menor a 0.5, la potencia se calcula. Como vemos que t, el periodo, el periodo sobre el tiempo de estado en alto y de estado en bajo, es igual a la relación de tau sobre t, donde tau sobre t es menor a 0.5. Así, de acuerdo a la ecuación 15.16, tenemos la siguiente ecuación: 1 sobre t sub 0 integral desde 0 a t del voltaje al cuadrado. Realizando esta operación, tenemos que tau sobre t sub 0 por el voltaje al cuadrado, y la potencia va a ser a tau sobre t voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ya que el valor RMS o efectivo de una onda periódica se calcula como la potencia es igual al voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia, y el voltaje RMS es un pulso rectangular. Se tiene que el voltaje RMS
será la raíz de tau sobre t por el voltaje. Para la figura cuadrada, tau sobre t es igual a 0.5, por consiguiente, P es igual al voltaje al cuadrado sobre 2 veces la resistencia. Así el voltaje RMS para una onda cuadrada es igual que para las ondas senoidales. RMS es igual al voltaje sobre la raíz de 2. Gracias. Ahora vamos a presentar el código MATLAB para una PCM delta. Los parámetros de la señal, la frecuencia de muestreo, el tiempo, la frecuencia de la señal, la amplitud de la señal, generación de la señal, una onda seno, graficamos la señal, muestreo de la señal va a ser a 20 por la frecuencia, mayor frecuencia de muestreo para mejor resolución, una mejor reconstrucción, tiempo de muestreo, la señal muestreada, graficamos la señal muestrada, parámetros para la modulación delta adaptativa, pasos de inicial para la cuantización de 0.5, señal codificada, iniciamos en ceros, la señal reconstruida igual a iniciamos en ceros, valor inicial para la comparación 0. Aquí está el algoritmo de la modulación adaptativa. Vamos a comenzar con for de ahí de 1 hasta la señal muestrada. El error va a ser el absoluto de la señal muestrada menos el valor inicial comparado. La adaptación de la señal va a ser un if. Si el error es mayor a la delta, se va a multiplicar por un incremento de 10%, y si no es así, va a ser por un 0.9, 10% de delta. Codificación de la delta va a ser la señal muestrada mayor al valor previo, la señal codificada va a ser un 1 y la señal reconstruida se va a aumentar al valor previo más el delta, y si no es así va a ser un 0 y la señal previa menos el delta, para que vaya disminuyendo entre ceros y unos. Y graficamos para la reconstrucción. Aquí están los gráficos, comparación de la señal original y la reconstruida. Ahora veremos los gráficos. Aquí está la señal analógica, la señal seno. Aquí vemos el muestreo. Acá vemos los bits de modulación delta PCM, cuando es 1, cuando es 0, es 1, 0, y la señal reconstruida. Y aquí se ve la comparación entre la señal original muestreada y la señal reconstruida. Se parece a una onda sinusoidal. Muy bien, ahora vamos a comenzar o procedemos a explicar la modulación del circuito modulador PCM en base al circuito que podemos visualizar en la imagen. Evidentemente, a simple vista tal vez se pueda llegar a considerar que es un circuito simple, pero nosotros tomamos en cuenta que es como un caso práctico relevante para demostrar la funcionalidad de este tipo de tratamiento de la señal. No obstante, es evidente que, como hemos descrito en la parte teórica, en la parte de explicación, intervienen muchos más aspectos en cada etapa de tratamiento de este tipo de señales, como es el muestreo, el codificador y demás. No obstante, por problemas técnicos de la computadora y sobre todo con el software Proteus, que si bien hemos tratado de diseñar o llevar adelante un circuito bastante amplio para explicar de una manera mucho más específica cada etapa, pues tuvimos el inconveniente de que no se pudo procesar y sale muchos errores. Es por eso que hemos optado por presentar el día de hoy este tipo de circuitos. No obstante, para darnos una idea muy clara y bastante general de lo que es PCM, pues consideramos que es un caso práctico pues bueno, ¿no?
A simple vista podemos ver que tenemos distintos amplificadores operacionales con puertas lógicas, dos fuentes de señal sinusoidal, que evidentemente uno corresponde a la señal moduladora y otra corresponde a la señal pues que queremos llegar a trabajar con PCM. Este circuito básicamente está desarrollado en multisin e implementa un sistema de modulación PSM, el cual el objetivo es convertir una señal analógica a una señal digital. Entre las principales etapas de este tipo de circuito vamos a ver que en la etapa de procesamiento de las señales tenemos, como dijimos al inicio, una fuente de señal sinusoidal que va a tener una frecuencia de 300 Hz a 1 voltio pico. Y tenemos nuestra señal moduladora, que en esta oportunidad va a tener una frecuencia de 3 kHz y una amplitud de 1 voltio pico, el cual nuestra señal de entrada, pues la que queremos modular, va a entrar por esta parte con una resistencia mucho más amplia, con la finalidad pues de adecuar específicamente esa señal. Y aquí tenemos una señal que tiene mucha mayor frecuencia, la cual tiene una resistencia mucho más baja, que vamos a explicar un poquito más adelante el porqué. Tenemos los amplificadores operacionales. El modelo específicamente que estamos empleando el día de hoy es el TL084ADC, los cuales pues tienen la capacidad de estar configurados como comparadores o amplificadores para adecuar la señal de entrada, que en este caso es esta, ¿no?, la que tiene menor frecuencia. Estas van a estar alimentadas por fuentes de más 5 voltios y menos 5 voltios de unas patitas que corresponden, lo cual es adecuado para el funcionamiento de este tipo de amplificadores. Llegamos a emplear las resistencias de 1 kiloohmio y 300 ohmios, que están funcionando como limitadores de tensión, limitando la corriente específicamente. En cuanto a la etapa de muestreo y cuantificación, este está conformado por un transistor 2N2222A que tiene la función de va a estar funcionando como un conmutador para muestrear la señal, y las compuertas XOR y AND van a estar implementados porque necesitamos de esas funciones lógicas para la cuantización y codificación de la señal. En ese sentido estamos hablando de un conversor a digital en la transmisión. En ese sentido, la señal muestreada va a pasar por estos circuitos lógicos para realizar esa conversión binaria que necesitamos. Finalmente, la salida se va a poder visualizar en este osciloscopio, el del modelo Tektronix TDS, que van a llegar a observar las ondas correspondientes a la señal de salida y a la señal resultante, que como podemos visualizar, pues vamos a proceder a realizar un poco más grande la pantalla para poder apreciar un poco mejor la salida. Y tenemos lo que es nuestra señal de entrada, nuestra señal que está pasando por el transistor, que en este caso está siendo muestreada, para finalmente tener nuestra señal de salida ya en formato PCM. Pues lo que podemos llegar a rescatar de esta señal que estamos pudiendo visualizar a la salida, pues que evidentemente cuando el pulso tiende a ser mucho más ancho que los demás, es cuando la señal que está siendo muestreada, pues evidentemente tiene como está pasando como por su fase negativa, ¿verdad? Entonces en ese caso, hasta que luego vuelva a su fase positiva, pues el ancho del pulso tiende a ser mucho más ancho en comparación a los otros, mientras se suscite esa situación, ¿verdad? Algo que tenemos que explicar, que nos hemos pasado de alto, eran las fuentes de alimentación que evidentemente tenemos aquí, que están alimentando a distintas patitas de estos amplificadores operacionales, como es el caso de su no inversora y de sus inversoras. ¿Qué es lo que podemos rescatar de eso? Pues que cuando implementamos los 3 voltios van a ser utilizados para polarizar el transistor como un voltaje de referencia en los circuitos lógicos. En ese sentido, pues estamos empleando cada uno de estos voltajes de distintos niveles
pues para trabajar en conjunto lo que es el transistor y darle justamente lo que son niveles de voltaje, ¿no? Niveles de voltaje para tratar específicamente con lo que es la señal muestreada. Entonces eso sería básicamente lo que es este circuito, que podemos apreciar una forma de onda PSM, y pues básicamente sería el estudio en base a este circuito básico, ¿no? Que no es muy complicado tanto la parte funcional como lo que estamos queriendo lograr. No obstante, si hablamos de un caso mucho más específico, como por decir una aplicación donde se requiere implementar este tipo de modulaciones, pues evidentemente vamos a tener una señal específica de entrada y ciertos requerimientos a la salida, sobre lo cual tenemos que trabajar con los valores que podemos visualizar acá, ¿no? Entonces, a modo de prueba, a modo de conocer de manera bastante general, pues consideramos que el circuito cumple esa función. No obstante, ahora vamos a pasar a otra aplicación, que en este caso es Simulink, para poder analizar un poco más, adentrarnos un poco más en la funcionalidad PSM a través de este diagrama de bloques y los osciloscopios que están conectados a cada salida de los principales bloques, pues para poder analizar la salida y poder verificar qué es lo que está llegando a salir. Aquí tenemos una modulación PSM y tenemos pues una señal seno, un generador de onda sinusoidal que está configurado pues de la siguiente manera. Tiene una amplitud de 5, una frecuencia que está determinada por esta ecuación, 2pi por 2. Tenemos un generador de pulso que nos va a servir específicamente para modular nuestra señal de entrada, que en este caso es la señal sinusoidal, que está de la misma forma, está configurado de la siguiente manera. Tiene una amplitud de 5, un periodo de 1/20, y pues tiene esos valores. No estamos hablando de valores específicos porque estamos colocando con valores alrededor, pues para poder ver qué es lo que sucede a la salida. Entonces lo bueno de este tipo de software, ¿verdad?, que podemos cambiar los valores para poder antes de armar tal vez cualquier circuito o proceder con algo mucho más grande, pues primero hacer el análisis previo, ¿no? Entonces tenemos el generador de pulsos, que va a generar una señal de reloj que va a servir específicamente para la sincronización en el proceso de muestreo. Después tenemos la siguiente etapa correspondiente al muestreo. Este se va a encargar de tomar las muestras discretas de esta señal analógica en intervalos definidos por el generador de pulsos que hemos explicado antes. Este va a llegar a ser hasta este punto el primer paso para la modulación, para conseguir una señal PSM. Hablando del Uniform Encoder, que es el cuantificador, va a convertir esos valores discretos dentro de un rango de niveles predeterminados de manera uniforme, el cual está pues configurado de la siguiente manera. Vamos a trabajar con 3 bits en esta oportunidad. Después va a reducir la precisión de la señal a un número finito de niveles, el cual va a llegar a lo que es integer to bit converter, que en este caso se trata de la codificación, y como dijimos, pues a grandes rasgos convierte los valores cuantizados en una representación binaria, quiere decir en una palabra de bits, el que le he enviado anteriormente. Hemos dicho que estamos trabajando con 3 bits. Al proceder al siguiente, que este es el bit to integer converter, que lo que va a hacer va a tomar los datos codificados en bits y los va a transformar nuevamente en valores enteros discretos, viniendo al uniform decoder, que es el decodificador, que va a convertir los valores enteros codificados nuevamente en una forma de señal escalonada, para finalmente venir a un filtro paso bajo, o también conocido como un filtro analógico Butterworth en este caso, ¿no? un filtro analógico, ¿no? Nos estamos refiriendo a un filtro analógico. Este filtro paso bajos va a servir para suavizar la señal escalonada y recuperar una forma original de la onda sinusoidal.
aplicando estos múltiples valores a los osciloscopios vamos a poder observar las diferentes salidas. Procedemos a darle play y hemos optado en esta oportunidad pues por poner específicamente a cada salida para poder analizar de manera concreta cada una de estas señales. El primero vamos a ver que tenemos una onda sinusoidal perfecta que nos proporciona nuestro generador. A continuación pues vamos a poder visualizar nuestro tren de pulsos, que como hemos dicho estamos trabajando en una frecuencia mucho más alta pues para que sirva para el muestreo. Entonces visualizar que son muchos altos y bajos, ¿no? Después pasamos a lo que es el muestreo y efectivamente está mostrando lo que es nuestra señal analógica tal cual pues podemos efectivamente visualizar ahí. Pasamos a la siguiente etapa y vemos pues que aquí existe algunas variaciones respecto a la anterior etapa, que esto ya está directamente para ser transmitido, ¿no? Entonces la etapa de la cual estamos visualizando esta salida, que efectivamente no todos las señales tienden a ser igual, como podemos ver aquí, que estamos remarcando con el mouse tiende a ser diferente al de al lado. Entonces este proceso básicamente está encargando de la cuantificación, que lo está convirtiendo en base a 3 bits para luego codificarlo paso en vídeo, ¿no? Y cuando está codificando pues efectivamente vamos a tener la señal PCM que está siendo enviada. En este caso tenemos 3 distintos colores porque efectivamente estamos hablando de 3 niveles que son 3 bits, una representación de 3 bits ya directamente señal PCM. Y lo que va a hacer básicamente es hacer el proceso inverso. Una vez que tenemos la señal y lo estábamos tratando de recuperar a través de este filtro Butterball, como dijimos, está configurado de la siguiente manera, como podemos ver ahí, y en el osciloscopio vemos efectivamente una señal. Tenemos nuestra señal de entrada, que es analógica, que difiere pues efectivamente de la señal de salida. En este caso podríamos llegar a decir a simple vista que no estamos llegando a recuperar efectivamente nuestra señal que hemos enviado, ¿verdad? Porque esto más parece como ese tipo de señales en las cuales no se parece mucho a la señal que hemos enviado. A eso es lo que me estaba refiriendo. Simplemente que aquí es un ejemplo porque, como les explicaba anteriormente, no estamos configurando nuestros datos en función a un trabajo en específico donde tengamos que sacar sí o sí una salida para alimentar otra cosa. Aquí estamos poniendo valores al drede pues para poder analizar específicamente este tipo de salidas y poder curiosear un poco, viendo ya la parte teórica para pasar a esta parte práctica y poder entender qué es lo que está llegando a pasar. En este caso, el ejemplo que podemos llegar a visualizar a simple vista es como señales de audio que son normalmente con los que en la vida real se podría llegar a trabajar. Entre esos tienen que ser modulados en PCM para ser transmitidos. Entonces esto es un claro ejemplo de lo que está pasando. Pues el filtro no está configurado con valores específicos para determinar o tener una salida exacta, ¿verdad? No obstante, estamos trabajando efectivamente con lo que son 3 bits y aquí tenemos una señal de salida pues que no es 100%, que no es parecida a la señal que hemos enviado anteriormente, ¿no? Entonces son los tipos de criterios que se llegan a tomar específicamente cuando se hace un trabajo orientado pues a una aplicación práctica específica de este tipo de señales PCM, ¿no? No obstante, como caso de estudio lo vamos a dejar hasta acá y pues cualquier duda no duden en escribir en comentarios del video. Muchas gracias por su atención.